Yo en este caso me gustaría hacer también mención a una creencia popular, ¿no? Sobre la aplicación del derecho internacional, que parece que solo se le aplica a los países y a las personas que pierden en el conflicto, ¿no? Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial principalmente, ¿no? Vencedores y vencidos. ¿Cómo es así? ¿Qué tanto es real este mito o qué tanto es fantasía? A ver, yo creo, Miguel, que ese mito tiene algo de verdad, tiene un origen cierto. Bueno, como yo creo que muchos de los mitos surgen, ¿cierto? No aparece de la nada. Porque efectivamente, y acá vamos a hablar sobre todo de la segunda, digamos, línea de la que mencionaba, que es la responsabilidad de los individuos. La responsabilidad de los individuos y esto que se llama el derecho penal internacional surge después de la Segunda Guerra, en estos que probablemente han escuchado hablar, juicios de Nuremberg, que son estos grandes juicios, este gran en realidad juicio que se realiza después de la Segunda Guerra Mundial, donde se condena en ese caso a los, digamos, principales responsables de la Alemania nazi por los crímenes cometidos durante esa guerra. Hay también un segundo juicio menos conocido que se desarrolla en Tokio contra los principales responsables del imperio japonés por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra. Entonces, el inicio, la primera manifestación, digamos, de el derecho penal internacional es efectivamente una que es solamente contra los vencidos. Porque no hablamos mucho de eso, pero no olvidemos que los aliados también cometieron crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Quizás no tan visibles como el holocausto nazi, por cierto, pero los aliados también cometieron crímenes. Hay suficientes antecedentes de que tropas aliadas cometieron crímenes tanto en Europa, ¿cierto? Como también en Oriente, como el caso más evidente es el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que eran ciudades donde habían civiles. Y eso no fue juzgado solamente el bando derrotado. Y por eso esos mismos juicios fueron y son hasta el día de hoy muy criticados, porque si bien nadie probablemente iba a discutir que los alemanes habían cometido, esos alemanes en particular, ¿cierto? Habían cometido graves crímenes internacionales, había un doble estándar, una falta, una de consideración de otros graves crímenes que también habían sido cometidos y que no estaban siendo juzgados por la comunidad internacional. Eso es real, yo creo que no tiene sentido negarlo. Hay un origen de parcialidad en la aplicación del derecho penal internacional. Ahora, eso se ha corregido parcialmente. A lo largo de la historia, digamos, ejercicios posteriores de derecho penal internacional, los juicios, por ejemplo, que hubo en el conflicto de la ex Yugoslavia, ¿cierto? Que ese tribunal se crea el año 93 y funciona bastantes años, ahí sí empieza a haber un juicio a los distintos bandos, en el caso de la ex Yugoslavia, ¿cierto? Los distintos grupos armados estatales y no estatales que habían participado en el conflicto. Bueno, hubo condenas contra miembros de distintos grupos, no solamente contra un bando. Y luego cuando se crea ya la Corte Penal Internacional, que es la que tenemos hoy, que es la que eventualmente podrá quizás juzgar los crímenes que se están cometiendo en este conflicto, la Corte sí tiene un mandato general. Y por tanto, la Corte, por ejemplo, que en este caso ya abrió una investigación respecto de posibles crímenes de guerra que se estén cometiendo en Ucrania, la Corte puede, y es de esperar que lo haga, juzgar tanto a rusos como a ucranianos que puedan haber cometido un crimen de guerra, que hayan cometido alguna de estas violaciones a las normas, por ejemplo, dirigiendo ataques contra civiles o cometiendo actos de violencia sexual o lo que sea. Entonces, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Yo no puedo ahora adivinar y digamos, predecir si es que la Corte efectivamente va a hacerlo respecto de ambos bandos. Eso también va a depender de la evidencia disponible, de la colaboración, de las personas involucradas, etcétera. Pero el derecho ahora sí busca que haya un juicio a ambos lados, precisamente para hacerse cargo que los crímenes pueden ser cometidos por los distintos grupos que participan en el conflicto. Muchas veces es así, de hecho muchas veces ocurre que ambos lados cometen crímenes, quizás algunos son más numerosos, más graves, por cierto, pero es importante que se genere esta percepción y que sea así de que la justicia es imparcial y que se hace cargo de los crímenes de ambos lados. Habrá que ver si eso ocurre en este caso, todavía estamos en etapas muy preliminares, la Corte está recién empezando a investigar.